Esto es Guipúzcoa en 2005 y esto es Guipúzcoa en 2025. Guipúzcoa en 2005 y en 2025. Las guipuzcoanas y los guipuzcoanos en 2005 y las guipuzcoanas y los guipuzcoanos en 2025. Hay cosas que no han cambiado en 20 años, pero otras han cambiado más en 20 años que en 20 siglos. Corría el 2005. El huracán Katrina azotaba a Estados Unidos y Angela Merkel era elegida canciller de Alemania. Aquí en casa la hacienda foral ardía en un incendio sin precedentes. Se inauguraba el Archivo Histórico Provincial de Oñati. Obaba de Moncho Armendáriz viajaba a Hollywood en busca de un Oscar. Y nacía Noticias de Guipúzcoa. El color tenía que ser el de la Real, evidentemente. No hubo discusión. Empezábamos un viaje apasionante junto a toda la gente que habéis confiado en nuestro medio, tratando de contaros lo que ha ido pasando. Así de claro. Os contamos en 2006 el concierto por la paz de Bob Dylan y Miquel Labó en la playa de la Zurriola. Y en el 2008 la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama. Mientras, la caída de Lehman Brothers traía una crisis global que sufrimos cientos de miles de guipuzcoanas y guipuzcoanos. En el 2009 se abrió la autopista que conecta Eibar y Gasteiz en 25 minutos y compartimos en 2011 la victoria de la paz y el fin de la violencia, la noticia más anhelada. La verdad es que fue emocionante. Sufrimos con los vecinos que vieron cómo un cohete de Nochevieja redujo a cenizas su edificio en Trincherpe. Nos estremecimos con las olas gigantes que azotaron nuestra costa. Nos asombramos con la erupción del volcán islandés de impronunciable nombre que puso en jaque a toda Europa. La llegada para morir de una ballena a la playa de la Concha. Fuimos testigos de la primavera árabe, de los atentados de París, la muerte de Bin Laden y, más recientemente, el estallido de la guerra de Ucrania, la extravagante presidencia de Donald Trump o la infame matanza de Gaza. Un proyecto como Noticias de Guipúzcoa es imposible concebirlo sin mojarte. Conocimos a Pepe Mújica, que en 2015 vino a Beasain a conocer sus orígenes. Difundimos la extraordinaria labor de Zaporeak en Lesbos. Nos subimos al transporte público con la tarjeta Mugi. Apoyamos el estallido del movimiento feminista y empujamos a Edurne Pasaban a coronar su último 8000. En 2020 tratamos de entender y de explicar qué pasó durante la pandemia y tras ella nos convertimos en el único medio de comunicación digital gratuito para las guipuzcoanas y los guipuzcoanos. Vimos el lanzamiento del primer iPhone en 2007, el auge del Bitcoin en 2015, los NFTs, la IA, la revolución de la tecnología a la que nos hemos ido adaptando. Pasamos del papel al digital, del ordenador al móvil, de la pausa a la inmediatez, incorporando lo mejor de los cambios tecnológicos a nuestro día a día, a vuestro día a día. Euskaraz esaten den bezala, gogoa dagoenean, aldapa gutxi. Y lo que más orgullo nos hace sentir es estar compartiéndolo con vosotras y vosotros. Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas a la que es la segunda edición de Respira, estás en Guipúzcoa, Arnasartu, Guipúzcoan Zaude, un encuentro que celebramos en esta ocasión en un marco tan inspirador como este, que es el Aquarium de Donostia, y que nos va a servir este espacio, sin duda, pues para reflexionar juntos sobre el presente y el futuro de nuestro modelo turístico. Cuando en Noticias de Guipúzcoa elegimos el lema Respira, no lo hicimos como una simple invitación al descanso, no, porque en realidad es toda una declaración de intenciones. Y es que en un mundo que se mueve demasiado rápido, Guipúzcoa se posiciona como ese refugio donde bajar la velocidad y conectar con lo auténtico. A lo largo de la jornada de hoy, en la que vamos a tener 2 mesas redondas y de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del resto de participantes, vamos a ver que nuestro verdadero valor no está en la masificación, sino en la diversidad de nuestro territorio. Está en nuestros senderos, en el turismo activo, en nuestra cultura y, en definitiva, en nuestra identidad. Gaur topaketa honetan eta sektoreko eragileen eskutik eredu iraunkor eta orekatu baten inguruan hitz egingo dugu. Turismoak aberastasuna ekarri behar baitu, baina beti ere gure esentzia, gure paisaiak eta gure herrien nortasuna zainduz eta babestuz. Elementu horiek baitira azkenean bisitariak maitemintzen dituztenak. Antes de dar paso al director de Noticias de Guipúzcoa para que les dé la bienvenida, sí que me gustaría, en primer lugar, agradecer su participación en este evento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, como no, al Aquarium de Donostia, por supuesto, al Ayuntamiento de Eibar, Getariako Txakoliña, Escuela Náutica Provenza, Iraurgi Berritzen, Fortuna,
begi bistan, y bueno, todos los participantes que van a estar hoy con nosotros, que son los que han hecho posible el encuentro de hoy. Eta orain bai, Eduardo Iribarren jauna, Noticias de Gipuzkoa egunkariko zuzendariak, hitz batzuk eskiniko dizkigu. Edu, nahi zunean. Bueno, egunon eta mila esker gure ekitaldi honetara etortzeagatik. Jardunaldiaren leloari kasu eginez, arnaz hartu, Gipuzkoan gaude. Gaur daukagun eguraldiak arnaz pixka bat, hartzeko aukera eman digu. Ez dira gutxi gurera etortzen diren bisitariak daukagun klima freskoagatik, Alabaina joan den astean guri tokatu zitzaigun atzean uzten duten bero sapa hori sufritzea. Argi dago, klima aldaketa ate joka dator, eta beste hainbat esparrutan bezala, turismo ereduan eragina izango du ere. Segurazki, itxasoak gure hondartzak iresten, izango da daukagun mehatxurik ezagunena. Bitartean, bataz besteko temperatura igotzen ari da, eguzki ordu gehiago ditugu, adituek diote, uda beroagoak eta luzeagoak izango ditugula, eta nora garamatza horre guztiak, Bueno, ez da gaur horri buruz hitz egitea tokatzen, Beraz, beste egun baterako utziko dugu gaur jarduera turistikoaren eta lurraldearen arteko harreman orekatuaren aldeko ekimen eta politikak ezagutzera etorri gera. Eta helburu horrekin, historia luzea duen, eraikin honetan bildu zaituztegu, Algunos recordaréis que el año pasado, por estas fechas, estuvimos en Albaola, en la bocana de acceso a la bahía de Pasaya, y hoy lo hacemos en el Aquarium, que vigila la entrada de otra bahía, la de la Concha. Y sin duda son dos reclamos para los turistas que eligen Guipúzcoa como destino de sus vacaciones. Y cada vez son más los que nos eligen. El año pasado volvimos a batir el récord con 1.600.000 visitantes, la mitad de ellos aproximadamente extranjeros. Pero esta cifra solo representa una parte del total, Son los que pernoctaron en los hoteles. Por lo tanto, es una cifra parcial, de todos los que nos visitan. Porque el turista no solo es el que llega con una habitación bajo el brazo, y eso en Donosti, pues lo sabemos bastante bien. Bueno, en resumen, no cabe duda que Guipúzcoa es un destino que atrae. Nuestro paisaje, nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestra identidad actúan como imán para los que nos visitan. Y sin embargo el éxito de un destino no debe medirse únicamente por el número de visitantes que recibe. Igual de importante o más es cuidar por la salud de la convivencia entre la actividad turística y la vida, en el territorio. El reto de alguna manera pasa por garantizar que el turismo siga siendo una fuente de riqueza y no un factor de desgaste, que el turismo debe ser un invitado respetuoso y no un elemento invasivo. Bueno, eta nik uste, gaur entzungo ditugun esperientziak, bide horretatik dijoaz, eta orain, zure adatxan da, Azara, nazunean. Bueno, eguerdion guztioi, lo primero de todo, gracias Eduardo y al Noticias. Es importante tener también a los medios de comunicación de la mano en el objetivo que estamos compartiendo desde la parte pública, con la parte privada también, con el sector turístico, en ese objetivo que nos hemos marcado de hacer un modelo turístico mucho mejor. Y creo que además el vídeo escenifica muy bien lo que queremos para el territorio para los próximos años y lo que queremos también para el turismo para los próximos años, que es ser capaces de cuidar para preservar todo aquello que nos hace únicos, que nos hace auténticos, pero también, en segundo lugar, que somos un sector, somos personas comprometidas, resilientes, que estamos, como decía, con mucho compromiso, esforzándonos por innovar y por adecuarnos también a las nuevas demandas, pero sin perder la esencia y, como digo, eso aquello que nos hace único. Y este vídeo que hemos visto de estos 20 años de Noticias de Guipúzcoa significa muy bien cómo somos también los guipuzcoanos y las guipuzcoanas. Eta esaten genuen bezala, ez da kasualitatea gaur hemen elkartu izana. Akuariumak gutxik bezala simbolizatzen du gure lurraldearen, itsasoaren, historiaren eta bizitatzen gaituztenen harrera ulertzeko moduaren arteko lotura hori. Gainera, guztion artean eraikitzen jarraitu nahi dugun turismoari buruz hausnartzeko agertoki bikaina da.
Gipuzkoan pentsatzen dugunean, ohikoa da gure irudirik ezagunenetako batzuk burura etortzea. Kontxako hondartza, hemen daukagu, Hondarribiko Marinako kale alaiak, Ordiziako azokaren zalaparta eta tradizioa aparteko lekuak dira, baina Gipuzkoa bere postalik ezagunenak baino askoz gehiago da. Gipuzkoa guretzea da eta bertan bizitzen jarraitu nahi dugu, non bizi kalitatea, ongizatea eta aukerak dauden. Horregatik hemen bizi garen ongizatea gailendu egin behar dugu turismoa sustatzeko edozein kanpainaren gainetik. Horrek ez du esan nahi turismoari uko egin behar zaionik, ez da gutxiago ere. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa somos plenamente conscientes de la enorme importancia que tiene este sector para nuestro territorio. El turismo representa ya el 8,7% de nuestro PIB y da empleo a más de 40.200 familias. Son cifras que reflejan una realidad incontestable. El turismo es uno de los principales motores económicos de Guipúzcoa y una fuente irrebatible de riqueza. Y lo debemos cuidar como en cualquier otra industria, maximizando los beneficios y neutralizando los impactos. Pero también debemos cuidar aquello y a aquellas y a aquellos que nos han traído, que nos habéis traído hasta aquí, sin renunciar a nuestra autenticidad, ni a la excelencia, ni a la calidad que distingue la oferta turística de Guipúzcoa. Queremos seguir siendo un destino de referencia, tanto para quienes nos visitan desde otros países como para quienes nos eligen desde el resto del Estado. Y ambos precisamente buscan aquello que nos hace diferentes, buscan una experiencia auténtica, una experiencia de calidad y una experiencia profundamente ligada a nuestra identidad. Y ambos también nos ayudan a dar ese paso más que necesitamos para construir y para conseguir que la riqueza que generamos se traduzca también en bienestar. Y para lograrlo nos hemos marcado una prioridad clara, como decía, de la mano del sector turístico también. Impulsar un modelo turístico que sea sostenible, que sea responsable y que sea equilibrado. Y un modelo que contribuya a generar empleos dignos, empleos de calidad y empleos estables a lo largo de todo el año y en todo el territorio. Un modelo que nos permita avanzar hacia la desestacionalización de la actividad turística y ofrecer oportunidades laborales durante todo el año, también en zonas con menor tradición turística. Y todo ello pasa inevitablemente por apostar por un turismo que sea más consciente y un turismo más equilibrado. En verano del pasado año, Guipúzcoa registró casi 720.000 turistas, lo que supone prácticamente el 42% de las entradas del año. Y por ello debemos dirigir nuestros esfuerzos a redistribuir mejor el turismo. Trabajamos en impulsar un modelo turístico que vaya más allá de las imágenes icónicas y también de esas modas pasajeras que marcan las redes sociales. Un turismo que invite a descubrir la Guipúzcoa auténtica, la de nuestros pueblos, la de nuestros paisajes, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, pero sobre todo queremos un turismo que invite a descubrir a los guipuzcoanos, a las guipuzcoanas, a las personas que vivimos aquí, a las personas que trabajáis en este sector. Y vemos además que el esfuerzo que venimos realizando ya comienza a dar sus frutos, ya que los datos están evidenciando un cambio estructural. Y mientras que Donostia apenas crece, nuestras comarcas registraron incrementos superiores al 8% el pasado verano. Por eso iniciativas como Respira, estás en Guipúzcoa no pueden ser más idóneas, porque hablamos de una manera de entender el turismo que no sea intrusiva. Un turismo que sea capaz de mimetizarse con el entorno, de adaptarse a él sin transformarlo, de valorar nuestra identidad, de respetar nuestras tradiciones y de cuidar, como decíamos, aquello que nos hace únicas y únicos, de poder preservar todo aquello, sobre todo para que lo disfruten las generaciones de ahora, pero también las venideras. Y es que si algo además caracteriza a Guipúzcoa es que somos un territorio acogedor. Precisamente por eso debemos y creemos que es importante evitar tensionar nuestro modelo turístico hasta el punto de trasladar una imagen que no se corresponda con lo que realmente somos. Queremos seguir siendo un territorio abierto, hospitalario y cercano, donde el turismo contribuya a mejorar la convivencia y no a deteriorarla. Por ello, apostamos por un turismo que cuida a quienes vivimos y a quienes trabajáis en la industria turística, porque vosotras y vosotros sois protagonistas absolutos en la construcción del modelo turístico que queremos para Guipúzcoa.
Hoy, además, contamos aquí con buenos aliados y aliadas en la construcción de este modelo. Contamos con Alex Chicón y su sueño hecho realidad en el Mendieche, en Azpeitia, con el Ayuntamiento de Eibar, con el esfuerzo de su alcalde, Jon Iraola, por poner en valor el patrimonio verde del municipio, ambos claves para seguir desarrollando nuestro turismo de interior. Pero también vamos a hablar de los esfuerzos que diversos agentes estáis haciendo por hacer de Guipúzcoa un territorio turístico ligado a la sostenibilidad, al deporte, a la naturaleza, a la cultura. Y para ello, además, contamos con el Aquarium, una vez más, una sede de primera para la divulgación científica ligada al mar, con empresas como Provanza Náutica, como Begivistan, que habéis desarrollado un turismo sostenible vinculado a nuestra costa, y una entidad como el Fortuna, que con la Beovia cada año atraéis a decenas de miles de personas en torno a una de las carreras populares más queridas de este país. Gracias a vuestro compromiso, gracias también por ayudarnos a hacer del turismo una herramienta de bienestar, de cohesión y de prosperidad. Pero sobre todo muchas gracias porque lo habéis hecho sin renunciar a los valores con los que queremos que se nos identifique y con los que se nos está identificando, que son valores como la igualdad, la sostenibilidad y sobre todo valores como la constancia, el buen trabajo, la profesionalidad y la calidad humana que demostráis cada día. Y ese es el camino que estamos construyendo entre todos y todas, sí, un turismo que sume, un turismo que respete, un turismo que cuide. Porque cuando respiramos Guipúzcoa, lo que realmente estamos poniendo en valor es a todas las personas que hacéis posible cada día este territorio. Muchísimas gracias, eskerrik asko berriro guztioi. Comenzamos ya con la primera mesa redonda de la jornada, que lleva por título Una Guipúzcoa de altura. En este bloque queremos explorar cómo el turismo de monte y de interior se convierte en la herramienta perfecta para redistribuir los flujos de visitantes hacia todo el territorio y de una forma, como decía Zahara, equilibrada, responsable y consciente. Y esto efectivamente es el reflejo de lo que la Diputación está impulsando a través de Muy Guipúzcoa. Es una invitación a vivir la naturaleza, el deporte y el turismo activo en cada uno de nuestros municipios y también nuestras comarcas, por supuesto. Quería dar un dato. El año pasado visitaron nuestro territorio 1,6 millones de visitantes. Es una cifra que además va aumentando y va más allá de las visitas que recibe la capital. Por tanto, esto es un dato positivo y es un reflejo de que está funcionando el modelo guipuzcoano. Bueno, no me voy a demorar más. Quiero dar la bienvenida a los invitados de nuestra mesa. A mi lado tengo a Jon Iraola, él es el alcalde de Eibar. Kaixo, Jon. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Junto a él está Libe Otegi, ella es directora de turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Libe, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Y junto a ella tenemos al alpinista Alex Chicón, que bueno, entre otras muchas proezas ha subido 11 de los 14 8000 y bueno, es especialista en ascensiones sin oxígeno artificial y bueno, yo espero y me gustaría que luego en un ratito nos contaras alguna de tus aventuras. Kaixo, egunon guztioi. Ongi etorri eta eskerrik asko hiruoi. Bueno, pues para comenzar y romper un poquito el hielo, ¿no? Ya lo hemos dicho, nos encontramos en el Aquarium con unas vistas preciosas, vemos la bahía, vemos el mar, pero en la jornada de hoy precisamente lo que queremos poner un poco el foco también es en esos otros muchos parajes, ¿no?, que tiene Guipúzcoa. Así que si os parece, me gustaría que empezáramos un poquito, y me voy a empezar igual con Libe, pues que me recomendarais ese lugar que recomendaríais a un amigo que no conoce Guipúzcoa y que no sea el más conocido. Bueno, Libe, Jon, voy a dejar a Jon para luego, prefiero igual empezar contigo, Libe. Bueno, yo siempre barro para casa. Ya lo sé, ya sé lo que vas a decir. Es lo que, bueno, aparte no es que tenga que decir eso, es que de verdad lo creo, que bueno, yo soy de Tolosa y para mí esta zona es maravillosa. Y el Chindoki para mí es, bueno, aparte de ser una de las fotografías de las postales de Guipúzcoa, por todas las aristas, es una maravilla. Y luego, aparte de la subida al Chindoki, es espectacular. Pues cuando bajas tienes todo un montón de cosas, el mercado de Ordizia, el queso Idiazábal, que es denominación de origen, pues alargar hasta Tolosa. O sea, yo creo que toda esa zona es de verdad una zona a descubrir que todavía tiene muchísimo potencial. Jon, sorpréndenos. Bueno, nosotros en Eibar estamos desarrollando una estrategia de turismo diferente
pues obviamente a la que se puede tener aquí, por ejemplo, en Donosti, ¿no? Que es un poco el paradigma del turismo en Guipúzcoa. Nosotros tenemos, antes lo mencionaba Azahara, patrimonio verde, también tenemos patrimonio industrial, tenemos un museo de la industria armera que estamos en proyecto de darle una nueva dimensión, de tener un nuevo museo más grande, mejor, pasar, vamos a decir, la barrera de lo local para poder llegar a lo que es el conjunto de Euskadi como museo referente. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros tenemos otros elementos que poner en valor. Uno puede ser ese. Y luego también, por otra parte, también tenemos nuestro entorno natural, ¿no? Con Arrate, vamos a decir, como piedra angular, con la ermita, con el centro de interpretación de la Guerra Civil, con las trincheras de la Guerra Civil, es decir, enlazar un poco lo que es patrimonio verde con nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, esos son los pilares, tanto museo, Arrate, medio natural, es un poco en lo que estamos construyendo la estrategia turística nuestra, que, bueno, pues desde luego no tiene nada que ver con la de Donosti, pero que, bueno, pues puede ser una alternativa para quien quiere un turismo diferente. Que luego nos vas a contar más en profundidad. Alex, un monte. Monte. Bueno, yo creo, haría hincapié, tal vez, empezando donde nos encontramos. Nos encontramos en un lugar de excelencia, como es el Acuario de Donosti. Y tenemos aquí la Vía de la Concha al lado. Y creo que lo que es todo la provincia de Guipúzcoa, tenemos montaña y tenemos mar, desde la costa hasta la montaña. Entonces, es algo único, ¿vale? Es algo único los lugares que tenemos aquí, como decía Libe, desde el Chindoki hasta la Escorri, la media o baja montaña que tenemos aquí y sobre todo, importante, y hay que hacer hincapié en todos estos matices, que no solo es montaña, no solo es escalada, para montar en bicicleta de montaña, para andar en bicicleta de carretera, las diferentes zonas que tenemos. Entonces, su polivalencia, lo que es todo el terreno de Guipúzcoa, tiene una polivalencia muy, muy alta si comparamos con otros lugares, ¿vale? Hay otros destinos que pueden ser punteros, pero no tienen la polivalencia que tiene el terreno de Guipúzcoa. Desde lo que es, no tenemos montañas muy, muy altas, pero sí tenemos montañas muy, muy bonitas. Entonces, no se trata de tener el mejor, el más alto, no, pero sí lo que tenemos es de excelencia. Creo que en Guipúzcoa se come de maravilla. Creo que tenemos, en cuanto a seguridad, que hoy en día, pues nosotros que somos de viajar a muchos destinos, pues la seguridad creo que es importante. Las conexiones en transporte, entonces, en su conjunto, en toda su totalidad, el terreno de Guipúzcoa creo que, si no es de excelencia, roza la excelencia. Y eso es lo que habría que destacar sobre el terreno de Guipúzcoa. No me has recomendado un monte. No te he recomendado un monte, es que no lo puedo decir. Esto es muy difícil para mí, porque hay muchos chocos, hay muchos lugares que son bonitos y depende de la época del año, depende de muchos matices de la compañía, pero desde un Alledo hasta, como decía Libe, Chindoki, Aizkorri y Sarraitz. Yo que estoy viviendo en Azpeitia, pues me quedo con Hernio y con lo que es todo el Parque Natural de Izarraitz, hasta llegar hasta Erlo. Por alusiones, Jon ha hecho mención, Alex, al tema de Bidegorris que tenemos en Guipúzcoa. En Eibar también estáis haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Porque Eibar sea un municipio donde respirar, donde parar, donde hacer turismo verde. Háblanos de ese Bidegorri, ese paseo que habéis hecho justo encima de las vías del tren. Sí, bueno, es un proceso, lo de los Bidegorris, ¿no? En nuestra ciudad es un proyecto todavía en construcción. El Bidegorri al que te refieres, bueno, no es un proyecto estrictamente turístico, el objetivo es bien otro, que es el de mejorar la conectividad que tenemos tanto a nivel de municipio como con el resto de municipios de la comarca. Se está haciendo un esfuerzo importante también, por ejemplo, por parte de la Diputación, del Departamento de Sostenibilidad, para la promoción también de los Bidegorris. En este caso, hace pues unos meses la Diputación anunció la construcción del Bidegorri entre Eibar y Soraluce, que era una demanda ciudadana muy importante, y de alguna forma nosotros en Eibar lo que necesitamos es conectarnos con ese Bidegorri, también con el que nos lleva hasta el Goibar y también el que están trabajando en la zona de Ermua, Zaldívar, etcétera, para conectarnos ya con Vizcaya, ¿no?
Y entonces, bueno, es un proyecto que nosotros estamos construyendo. Lo tenemos complicado porque, bueno, pues Éibar al final estamos en el fondo del valle, es un valle estrecho y sobre todo nos encontramos con mucho terreno construido. Claro. Y bueno, pues para poder hacer cosas nuevas y para poder adaptar la ciudad y transformarla a las necesidades de hoy en día, pues tenemos que tirar cosas, en fin, tenemos que hacernos hueco. Y por lo tanto, pues hay que aprovechar alternativas como esta, que es la de construir el paseo por encima de las vías del tren. Y, en fin, es lo que hemos hecho para tratar, como digo, de tener Éibar conectado, por lo menos de la parte sur a la parte norte, tenerlo debidamente conectado. Porque Jon y Libe, ya lo decía Zahara, Guipúzcoa es un territorio acogedor, pero también pensamos, y se piensa mucho, en los que vivimos aquí, ¿no? En vuestro caso, en Éibar, no estáis solamente de cara al exterior, sino también, ¿no?, pensando un poco en la gente de Éibar, ¿no? Sí, lógicamente, a ver, el proyecto es básicamente para la gente de Éibar, para los vecinos y Claro. vecinas que se mueven en bicicleta y sobre todo también para generar espacio libre, ¿no? Como decía antes, nosotros tenemos prácticamente todo el terreno, por lo menos urbano, de la ciudad construido. Cada día nos enfrentamos desde a nivel municipal con nuevos retos, en este caso pues retos distintos de los que se podían tener hace unos años, y por lo tanto necesitamos más zonas de esparcimiento, más zonas libres, y en una ciudad, como digo, tan colmada de, bueno, pues de edificación, de pues mucho taller, mucho edificio. Entonces, bueno, no nos queda más alternativa que aprovechar de esta manera el espacio, ¿no? Nos deshacemos de algo y construimos pues una zona verde, un parque, o, por ejemplo, en el caso de la vía del tren, pues la tapamos. Libe, porque si en algo insistís desde la Diputación es que hay que impulsar, ¿no?, otro tipo de turismo, hay que desestacionalizar, hay que ir a otros municipios. Tú misma has empezado, pues bueno, apostando y hablando de Tolosa, que es un poco donde tienes puesto el corazón, pero es importante, ¿no? Es importante. Muy importante, o sea que has utilizado una palabra que es cuidar. Y nosotros precisamente el lema de la Dirección de Turismo es ven y cuídanos. Con esto estamos implicando que el cuidar el territorio, cuidar a los que vienen, evidentemente, cuidar a los que viven aquí y cuidar a los que trabajan en el sector. O sea, tenemos esas 4 patas, las tenemos en cualquier acción que hagamos, siempre medimos las 4 patas, a ver si las cumple. Para nosotros es lo más importante, es lo único que va a asegurar la sostenibilidad cara al futuro, lo único que va a garantizar que haya equilibrio y que la convivencia, tal como decía Eduardo, sea exitosa, porque lo decía él, ¿no?, que el éxito del turismo no se mide en la cantidad de visitantes que vienen, se medirá en el bienestar que tiene la ciudadanía gracias a ese turismo que entra. Eso significa empleo, eso significa empleo estable a lo largo de todo el año, con buenas calidades del empleo dignas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí, es muy, muy importante. Hay que impulsar, lo que hay que impulsar es una transformación del modelo en el que estábamos, que eran un poco venir, consumir, ir, y estamos intentando apostar, pero muy, muy estratégicamente, por un turismo que fluya por todo el territorio, que evite la estandarización y que apueste, pero totalmente por la autenticidad del destino. Hace poco hicimos, como anécdota, un estudio en redes sociales, en un estudio de escucha activa que viene a medir un poco todos los comentarios que se dicen sobre Guipúzcoa en todo el mundo, en todas las redes sociales. Y la palabra que más se valoraba, que mejor valorada estaba, era la autenticidad de Guipúzcoa. Con lo cual, eso nos quiere decir que lo que tenemos que es apostar por lo que decía el alcalde. Tienes que mirar para ti, para tu ciudadanía, y lo que sea bueno para ellos será bueno para el resto, y luego lo compartes. Pero primero es la ciudadanía que vive aquí. Totalmente. Alex, hablando un poco de alpinismo, de montaña, nos viene a la cabeza, ¿no?, me está viniendo a la cabeza esas imágenes de ese Everest, ¿no?, masificado. No sé, tú que sientes un gran respeto por la montaña, ¿cómo
¿Qué opinas sobre el tema de la masificación? De la masificación. Bueno, yo para empezar no soy un talibán. Yo creo que hace falta los equilibrios, lo que precisamente nos estaba ahora mismo Libe diciendo, ¿no? Todas esas patas tienen que estar en concordancia y alineadas. Entonces, ¿qué sucede en Nepal? Nepal recibe una herencia de más de 100 años de expediciones británicas, etc, etc. Entonces, antes todo estaba bien y ahora que los herederos, que son los propios habitantes de Nepal, resulta que todo está mal. Entonces, Nepal recibe, mencionaba, no sé si mencionabas tú Libe, perdón, 1,6 millones de personas en turismo el ejercicio anterior. Entonces, Nepal, todo un país entero, no llega a los 2 millones de turistas. Por persona, la media son $3.000 lo que dejamos cada persona allí. Entonces, teniendo en cuenta todo eso y que es el sector esencial, el turismo, pues hombre, chico, con esto no quiere decir que no, ahora todo hay que dejarlo permitido, no, hay que regular las cosas. Evidentemente es la puntita del iceberg, todas esas largas colas, pero cada uno de esos turistas o expedicionarios o alpinistas, porque hay un poquito de todo dentro de esa amalgama, pues pagan por persona $15.000 para poder llegar al Everest. Estás hablando de una cuantía importante. Porque pagas no quiere decir que sea todo permitido, pero creo que hay que identificar un poquito cuál es el problema. Pues evidentemente no pueden transitar anualmente 157.000 turistas por un parque nacional sin unas normas, etc, etc. Pero en vez de criticarlo, lo que tenemos que hacer es enseñarles, es educarles y todo ese aprendizaje que podamos tener aquí, ponerlo en valor allí. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Por acabar, que en una semana, durante el año, todos los medios de comunicación, todas las televisiones, todos los programas de radio empiezan con esas largas colas al Everest, que este año ya récord y récord y récord, pero es lo que la sociedad demanda. Entonces, al final Nepal tiene la problemática que tiene y hacen los pobres lo que pueden hacer. Pero en nuestras manos recae pues el poner en valor todo lo que hay en ese gran país y hacerlo pues un poquito más equilibrado, más justo y más más correcto y más coherente. Entonces, la masificación, evidentemente, claro que no es buena, pero estamos viendo esa puntita del iceberg, pero 156.000 personas anuales por ese parque nacional, hace falta regulación. Creo que hay diferentes modelos, el modelo de Costa Rica, el modelo de los parques nacionales que hay en Estados Unidos, y yo creo que es posible mejorarlo todo, ¿no? Sé que ciudades como Donosti o Bilbao, determinados lugares, están tensionados y se habla del turismo, pero la industria va quilicolo, ¿no? Y yo creo que si al turismo le va bien, pues ese hostelero pues va a poder ir y va a poder pedir una encimera de mármol al marmolista y va a poder ir al otro lado y al final todo es cíclico y todo es circular. Entonces, pues lo que antes iba, teniendo aquí a Jon, alcalde de Eibar, ¿no? La industria almera, la industria que siempre ha habido en Eibar, pero no gozamos, si nos echamos 100 años atrás de ese mismo equilibrio, esa misma estado de sanidad de la industria vasca, ¿no? Como voy a ser el pueblo de Eibar, por poner un ejemplo. Entonces, creo que ir esas patas, ¿no? Ese Producto Interior Bruto, compensándolo con el sector del turismo, a mí me parece importantísimo. Y creo que es un sector que está al alza y la gente que vive del turismo, yo creo que goza de un estado de salud importantísimo, goza de lo que a nosotros nos llega, ¿no? De guías de montaña, parques de aventura, etc, etc, de salarios, vamos a decir, dignos, buenos, honestos, buenos horarios. Sí te toca trabajar los fines de semana, pero la gente, desde luego, los del sector, que ya sea del sector de parapente, del sector de escalada, del alpinismo, en carretera, de zonas de alquileres, yo creo que más o menos el nivel en satisfacción tanto de empleados, tanto de visitantes, yo creo que es muy, muy bueno, rozando el sobresaliente. Libe, ¿algo que añadir? Estoy completamente de acuerdo con Alex, sí, al final consiste en eso. Si, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estamos han dicho algún dato, que el verano pasado vinieron 700.000 turistas a Guipúzcoa. Más del 50% vinieron a Donosti, casi el 60%. O sea que ahí lo que hay que hacer es hacer iniciativas en Donosti, aprovechando que están aquí, intentar moverlos y que el beneficio fluya por todo el territorio. No es que no vengan, es que amplíen la zona de acción.
O sea, que vengan, pero que no se queden exclusivamente aquí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es lo que decía, y luego regular, y hay muchísimas maneras. Es cambiar el modelo turístico y luego, de acuerdo. El ejemplo con Mendietxe, por ejemplo, Mendietxe, que es otro lugar de excelencia que abrirá las puertas próximamente el día 17 de octubre. Hablaremos, ¿no?, de ese museo, ¿no? Metros cuadrados, pero ayer el 80% de la gente desde junio a septiembre lo vemos que es gente de fuera, fuera de Euskadi, fuera del País Vasco, y pernoctan en Azpeitia y vienen a pasar el día a Donosti y vienen y se van. Está pasando así. Evidentemente las visitas pues, son mucho menos, que estamos hablando de cantidades ínfimas con 700.000 personas, pero son 5.000 personas y ese 80% de los visitantes que viene desde julio, agosto, septiembre, el 80% viene fuera de territorio de Euskadi y País Vasco. John, desde los municipios precisamente en eso estáis trabajando, ¿no? En que no suceda eso que nos cuenta Alex. Sí, bueno, a ver, nosotros somos conscientes que el turismo que podemos tener en la ciudad de Eibar no es desde luego un turismo masivo. Tampoco queremos que sea un turismo masivo. Es un turismo pues, basado en lo que tenemos, patrimonio cultural, patrimonio industrial y naturaleza. En eso lo estamos construyendo. Tampoco, como digo, no es necesario que sea masivo. Lo que nosotros sí que podemos aportar al conjunto de lo que es el turismo en Guipúzcoa, por ejemplo, es nuestra ubicación. Nosotros tenemos una ubicación que estamos prácticamente equidistantes de las 3 capitales, con lo cual, de alguna forma, eso puede facilitar también el hecho de que bueno, pues haya gente no solamente en Donosti, sino también en el resto de Guipúzcoa e incluso también que tenga interés en visitar el resto de las provincias. Un poco equilibrar. Y bueno, si de paso, además de pernoctar, puede disfrutar de lo que nosotros podemos ofrecerle dentro de esa oferta que bueno, pues como ciudad modesta que somos podemos ofrecer, fenomenal, ¿no? Y yo creo que esa puede ser, por lo menos por la ubicación que nosotros tenemos, la aportación que podemos hacer al conjunto. En ese poner en valor que decías tú, Alex, que es muy importante, ¿no? Bueno, ahí hace poco se ha editado la primera guía de turismo de Montelive. Alex, contarme un poquito qué es esa guía que nos encontramos. Quería hacer un breve inciso antes de pasar a este punto. El transporte público también es importante y creo que en Guipúzcoa el transporte público, visitantes que nos vienen de Donosti, que vienen en autobús, vaya gozada, que a 20 minutos tenemos esto, lo otro. Creo que en mi caso, que me muevo bastante, que este año he viajado a Estados Unidos, he estado en Japón en 2 ocasiones, el transporte público en algunos es caótico por la masa de población que pueda haber. Creo que en Guipúzcoa el transporte público que hay, para moverte a zonas de montaña inclusive, ¿no? Que hay autobuses cada X horas y demás, el público que tenemos desde luego en Mendietxe me da ese feedback de vuelta de lo fácil que es moverse desde el tren, el topo, el autobús, y creo que es importantísimo también mencionarlo. Porque una fortaleza el transporte público, ¿no? Sí, hemos empezado a vender la Mugui en las oficinas de turismo al hilo de esto. O sea que, claro, la Mugui para los que nos visitan, exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, la Mendiguida pues sí la presentamos en Fitur. Fue una iniciativa que hicimos para precisamente poner en valor toda la oferta turística que tenemos en el interior. Cogimos el monte como eje porque nos ayudaba a vertebrar el territorio. Tenemos monte en todas las comarcas y es una manera pues, de unificar, de equilibrar, vertebrar el territorio. Entonces, destacamos un monte por cada una de las comarcas, pero al inicio de la guía decíamos que aquí al monte, decías baja montaña, media, no sé cómo sea, no es el monte de Pirineo. O sea, que aquí el plan del monte es ir al monte por la mañana y luego ir a comer, irte a ver algún museo, irte a dar un paseo por esto. Entonces, está así. Vete al monte y luego damos una serie de planes complementarios que puedas hacer en esa zona. Y la verdad es que has tenido un éxito enorme, la presentamos en Fitur y todavía sigue muy viva, se sigue pidiendo mucho y bueno, estamos contentos. A mí me parece un acierto total. Destinos, por poner un ejemplo que nada tiene que ver con Guipúzcoa, pero por ejemplo Mallorca, que es un destino turístico tremendo, pues tienen el destino número 1 en ciclismo, uno de los destinos más importantes en escalada, y que muchas veces Donosti, joder, esta guía de montaña, esta guía con sectores de escalada, con los rocódromos, con todo, y que bueno, que es un primer paso inicial y yo lo veo muy positivo, sobre todo pues a esa gente cuando se quiere deslocalizar de cierta manera el turismo y hacer
hacer interesante lo que es toda la provincia en general, me parece todo un acierto. A nosotros que somos los amantes de montaña y naturaleza, que venga esa información, porque muchas veces vas a un lado, nosotros porque ya al final conoces mucha gente, te van llevando y te llevan los locales, pero si tú vienes por primera vez aquí y quieres descubrir, sí es verdad que tienes muchas aplicaciones, que todo está en la red, pero como está todo en la red, hace que a su vez haya cierta desinformación. Entonces, volver a lo de antes, volver a nuestros orígenes, volver a la esencia, tener una buena guía con un papel de calidad, que lo tengas en tus manos, no una guía de esas que un panfletillo coges, no, que invita a conocer todos esos lugares, te adentra de cierta manera a conocer y a conocernos y a conocer más. Entonces, yo creo que es una iniciativa de 10, felicitar a todo el equipo que ha estado detrás de ello y un primer paso y poquito a poquito, pues esos puntos que hemos matizado, parkings de autocaravana, hay cosas que hay, ir metiendo según la demanda o según lo que se vaya identificando. Muy interesante me parece, sobre todo porque la guía de papel no pierde la cobertura, que es lo que te pasa ahí con el muelle del monte. Y luego lo que has dicho, Libe, ¿no? También que es como el plan completo, ¿no? Que no se trata de hacer alta montaña como puede ser el caso de Alex, sino es un paseo, es conocer, es luego dónde voy a comer, ¿no? Pueblos, aprovechamos para dar a conocer diferentes municipios que si no irías, porque no son municipios que igual estés 3 días, pero sí puedes estar perfectamente una mañana y quedarte a comer allí, con lo cual ya estás activando la economía local, estás activando el comercio local, etcétera. Y conecta con un nicho de mercado que nos interesa, que es un público joven, claro, que es un público familiar. O sea, y es lo que decíamos un poco, no es nada artificial, es parte de lo que somos en Guipúzcoa. Yo creo que está en las infancias de todos los guipuzcoanos, está el ir al monte los domingos, o sea, que es algo que somos nosotros, con lo cual hemos tratado de vender eso y conectar justo con ese tipo de turista. Claro. Creemos que es un poco el match natural, que es lo que nos va a permitir no estandarizar y no artificializar nuestro destino. Que lo llevamos ahí, esa impronta ahí metida. Bueno, y luego está el museo, que ya lo has mencionado antes, Alex, Mendietxe, ¿no? Cuéntanos, ¿está en Azpeitia? ¿Sí? Está en Azpeitia, desde luego que ha quedado precioso. Le decía, tengo mucha amistad con Xavi Saga de aquí, del Museo de Acuario, y le digo, para mí, esto es espectacular, pero Mendietxe, vais a ver lo bonito que está quedando. Está feo que lo digamos nosotros porque estás ahí y parece que lo hemos creado entre voluntarios, pero desde luego es de esos lugares de excelencia que tiene cariño, que tiene esencia, que tiene alma, que tiene cuerpo, que tiene carácter a su vez. Y yo creo que es uno de esos lugares donde, pues veremos dónde acaba, ¿no? Pero es un aporte más a la sociedad, un aporte más pues a todo el territorio de Guipúzcoa y que suma, ¿no? Y que vemos que las visitas están creciendo, que viene la gente desde fuera, viene la gente desde Cataluña en el día, viene la gente desde Madrid, viene la gente a pernoctar y de aquí venimos aquí y luego nos vamos al Aquarium o nos vamos a la Albaola o nos vamos a Guggenheim, ¿no? Entonces yo creo que no venimos aquí y ya de rebote vamos aquí, ¿no? Pero al final suma, porque también hace de bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Entonces yo creo que es un lugar precioso, como decíamos, son 1.300 metros cuadrados de instalación de montaña, volviendo a los orígenes, veremos un lugar de una manera muy bonita, un recorrido dentro de esta instalación de una manera muy original. No podemos desvelar cosas, ya lo haremos más adelante cuando toque la rueda de prensa y se haga todo, pero bueno, muy contentos. Entonces, sí deciros que va a ser un lugar que a futuro pues va a ser uno de esos estandartes de Guipúzcoa trasladados al mundo, al planeta en general, que mirar si el mundo es grande, pero yo creo que la colección que hay dentro es una colección muy buena y por finalizar, pues de los 10 pioles más importantes que puede haber en el planeta desde 1900 para atrás, pues 3 se encuentran en Mendietxe Museo, y de los 10 esquís más importantes que se esquía, fijaros, desde hace 16.000 años, pues 3 pares de esquís de los 10 más importantes del planeta, hablando ya en términos históricos, y no lo digo yo, sino lo dicen los especialistas, están en Mendietxe, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, partiendo de la historia que hay aquí en casa y de muchas otras más cosas, pues yo creo que hay un lugar mágico y maravilloso. ¿Cuándo está previsto que se inaugure? 17 de octubre, y mira, vamos a dar una exclusiva. O el 17, ¿por qué se inaugura este museo el 17 de octubre? Es importantísimo construir el futuro, pero miramos al futuro mirando al pasado. Entonces, el 17 de octubre de 1903, en Amorebieta, nació Andrés Espinosa, ¿vale? Entonces, utilizamos su fecha de nacimiento, su cumple, de cierta manera, pues para
honrar a ese montañero, mendisale, escalador, que en 1928 llevó a cabo la 18ª ascensión al Urrillo Naranjo de Bulnes, solo sin cuerda y descalzo. Un año después hizo la primera ascensión al Mont Blanc sin haber pisado un glaciar, saliendo desde la iglesia de Chamonix, y llega hasta la cumbre del Mont Blanc. La primera vez que se hace solo con una mochila llena de latas que llevaba, de latas de conservas de Bermeo, que pesaba 1 quintal, y una semana después está en la cumbre del Cervino. Al año siguiente está en el monte Sinaí y hace la primera ascensión cruzando, llega a Mombasa en un mercante, de Mombasa monta en tren, yendo en tercera categoría, recorre 200 kilómetros de selva, cuando antes había leones de verdad sueltos, porque ahora mismo están ya más localizados, y va con ese piolet defendiéndose de todas las fieras por allí, y ese piolet está en Mendietxe también. Y al año siguiente tenemos la expedición que infructuosamente no pudo, llegó 15 días tarde y no pudo participar, por eso es el primer euskaldun en llegar a la cordillera del Himalaya. Entonces, siendo su fecha de nacimiento, y este año, ese 17 de octubre también, desafortunadamente es un hecho trágico, y este museo está hecho por y para el pueblo. Hubo un accidente, que este año se cumple el 25 aniversario de 5 expedicionarios que se encontraban en el Pumori, y 2 casualmente eran de Aizarna, bueno, eran del Club Lagunona, que eran de allí de Azpeitia, y creo que es un gesto muy bonito. Por eso, por esos 2 detalles, la inauguración va a ser el día 17 de octubre. Homenaje, ¿no? John, de poner en valor la historia, el pasado de los lugares, ¿no? En Éibar también, eso lo sabéis hacer muy bien. Cuéntanos un poquito, tenéis museos. Cuéntame. Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Por una parte tenemos el Museo de la Industria Armera, al que le queremos dar una vuelta, ampliar y ser capaces de saltar del ámbito local ya a un ámbito, pues, más de ser un referente a nivel de la comunidad autónoma. También en Arrate tenemos el Centro de Interpretación de la Guerra Civil, las trincheras, y bueno, pues desde hace también unos meses la Plaza de Unzaga es lugar de memoria democrática, porque tenemos que decir que en la Plaza de Unzaga, en el año 1931, Éibar fue la primera ciudad en declarar la Segunda República, con lo cual, en fin, conmemorando eso, y luego también pues bueno, la dura represalia que nos vino en la guerra civil, en fin, con los bombardeos, pues lo mismo que Guernica, Durango, etcétera, también fue Éibar la que se destruyó con los bombardeos. Tenemos el lugar de memoria democrática, y yo creo que con esos elementos creo que construimos por lo menos un relato turístico interesante, más luego, lógicamente, pues todo lo que tiene Éibar en cuanto a la vida social, ¿no? Yo alguna vez que me encuentro con gente que viene a Éibar, y en una ocasión pasaba junto a una pareja y le decía uno a otro, le decía: joder, es que en Éibar siempre hay algo, y es que es verdad. En Éibar, afortunadamente, tenemos una vida social muy potente, con colectivos de la ciudad, etcétera, que bueno, pues están siempre haciendo algo, el ayuntamiento también. Hacemos muchas cosas. En Éibar, como digo, siempre hay algo, y eso, unido al comercio, unido a la hostelería, pues la verdad es que entre todo eso construimos lo que podría ser una visita muy interesante, diferente, igual a lo que es el turismo de sol y playa o que podemos tener en otras partes, pero bueno, yo creo que igualmente interesante. Sin duda, y recapitulando un poco, hemos hablado de que Éibar y luego Guipúzcoa en general también tiene muchas fortalezas. Hemos hablado de patrimonio, hemos hablado de pasado histórico, hemos hablado de gastronomía, ¿no, Olivia? O sea, al final hemos hablado hasta de conexiones, ¿no? De transporte público también. ¿No? Podemos sacar un poquito de pecho y decir que, ¿no? Que tenemos un territorio majo. Sí, hombre, majísimo. Sí, hombre, yo creo que tenemos muchísimos ingredientes para ser un destino bueno, muy deseable y muy deseado. Gastronomía es evidente, o sea, el mundo nos conoce por nuestra gastronomía, pero no solo la gastronomía de los Michelin, y ahí también estamos haciendo un esfuerzo desde la dirección en promover la gastronomía. No le voy a llamar rural, nosotros le llamamos internamente rural, pero me refiero a la gastronomía de toda la vida. Los restaurantes más de ticket medio, los pinchos, los mercados, el tema de los mercados es muy bonito, es diferente, es auténtico. Ahí tenemos los productores, el hecho de que
ir a comprar a donde los besarguitarras el producto que han sacado ellos mismos, eso para nosotros es normal, pero eso es una pasada en el mundo en el que nos movemos. Total. Eso tiene mucho potencial. El tema del turismo activo, la vida activa que tenemos, el hecho del monte, el paisaje, la costa, todo eso. Y luego sumado a algo que también se ha comentado antes, la seguridad. Sigue siendo un destino seguro y eso cada vez más también los turistas lo miran y es un destino seguro, tenemos un buen clima, a veces tenemos pequeños sustos como la semana pasada, pero o sea que sí tenemos muchísimos ingredientes y si lo hacemos bien y tenemos un buen modelo, creo que tenemos muchísimos ingredientes para que, como decía Alex en un momento dado, sea una parte importante del PIB y del sostén de las guipuzcoanas y guipuzcoanos, porque no olvidemos que también a nivel de convenios se está trabajando muchísimo, tenemos el convenio de alojamientos y hostelería más altos de todo el Estado y tendrán margen de mejora seguramente, pero tenemos los más altos. Y esa es la vía en la que tenemos que seguir trabajando. Sin duda, Guipúzcoa es un territorio para disfrutar, para cuidar, como bien has dicho antes. Pero ¿dónde, desde Diputación, dónde os gustaría ver a Guipúzcoa dentro de unos años? ¿Hacia dónde vamos? Turísticamente, pues para mí lo ideal sería con menos picos. Por ejemplo, ahora mismo entre temporadas altas y bajas en hostelería, pues hay diferencia de empleos. Pues el ideal sería que el pico de empleo se mantuviera a lo largo de todo el año. Ese sería el ideal. Y para eso es muy importante, también se ha comentado, el turismo de cercanía. El turismo de cercanía es el que nos mantiene, el que rompe la estacionalidad, el que nos mantiene a lo largo de todo el año. El turismo de los navarros, de Madrid, esto es una gozada porque son los que vienen fines de semana, los que vienen las empresas, los que llenan los hoteles en Eibar, en Arrasate, los que vienen a trabajar. Ese foco no se puede perder y hay que cuidarlo muchísimo. Luego que vengan la gente de fuera en verano y te hacen el pico así los 4 meses, muy bien. Pero los que nos van a mantener durante todo el año con los empleos estables es el turismo más de las empresas, el de cercanía. El local, ¿no? O sea que yo creo que ese sería el ideal. No hay que perder de vista eso. Entonces, Jon, te traslado un poquito la pregunta. Sí. ¿Hacia dónde camina Eibar? Bueno, a ver, nosotros a nivel local lo que tenemos que tener ahora es una definición concreta de la estrategia que tenemos que seguir a medio o largo plazo. En fin, ahora la estamos un poco montando, porque es verdad que bueno, las necesidades que como ciudad hemos tenido hasta ahora quizá nos hacían centrarnos en otras cuestiones diferentes más que la turística, pero bueno, consideramos que también tenemos esos mimbres que tenemos que desarrollar de alguna manera y es como lo estamos trabajando. Y bueno, pues de alguna forma esa construcción pues conlleva fijarnos en aquellas fortalezas que tenemos y bueno, pues más allá de todo lo que tenemos, como decía antes, ¿no? Tenemos esa ubicación, tenemos un muy buen transporte y creo que a eso le podemos sacar partido, sobre todo, como decía Libe, para romper la estacionalidad, ¿no? Nosotros a día de hoy pues podemos decir que somos una ciudad que en aquellos momentos en los que ahora no tenemos hotel, pronto se pondrá en marcha nuevamente el hotel, que hubo un cambio de propietarios, pero es verdad que hemos tenido siempre el hotel, las plazas hoteleras las teníamos llenas y de alguna forma lo que sí que veíamos era a ver qué capacidad o cómo desde el ayuntamiento podíamos aprovechar eso, porque venía mucha gente a Eibar, venía porque estamos en una ubicación muy buena y para moverse, tanto para venir a Donosti como para irse a otros sitios, ¿no? Y cómo podíamos sacar de alguna forma partido a toda esa gente que venía y que, bueno, pues de alguna forma pues aprovechaba del comercio, aprovechaba la hostelería, pero que tampoco tenía o que tampoco teníamos hasta ahora un relato, vamos a decir, turístico, cultural, en el que poder sustentar la estrategia, ¿no? Ahora estamos dando pasos poco a poco. Yo creo que tenemos ya los puntales bien establecidos, bien fijados y, bueno, de alguna forma en el medio-largo plazo lo que nos toca es construirla, terminarla y, sobre todo, venderla, ¿no? Para que nos conozcan. Vamos a ir acabando, me gustaría ir acabando con Alex. Bueno, no sé, además de tus conocidas ya proezas, ¿no? en la montaña, bueno, has participado en la guía esta que mencionábamos, tienes ese museo, tenéis ahí entre manos también, un documental también.
Estás metido en 1000 historias, ¿no? A mí lo que quiero es que llegue el 17 de octubre ya y coger, vamos a decir, un descanso de lo que es de obra, de estar ahí metido todos los días. Empezamos muy prontito por las mañanas, hoy a las 5:15 estamos allí, a base de mucha determinación, mucha disciplina y mucha pasión, ¿no? Y ganas y actitud. En la vida yo creo que la actitud lo es todo y sobre todo mezclado con la motivación, la disciplina, sacar todo eso para adelante. Deseando que Mendietxe abra ya las puertas en su totalidad y bueno, pues Mendietxe, digamos que estamos en esa segunda fase. Mendietxe se encuentra en un complejo eclesiástico con 3.000 metros cuadrados, vamos a decir, de superficie, de las cuales pues hay un 45% de ocupación ya en cuanto al museo, pero soy una persona que gracias a la montaña he descubierto pues muchos lugares, muchos rincones del planeta, he tenido la oportunidad de estar en 71 países diferentes, desde sus ciudades, desde las favelas donde no hay futuro alguno para ninguno de los habitantes, en Sierra Leona, en Freetown, hasta en la sabana, hasta en el Polo Norte, el Polo Sur, en muchos de esos lugares, pero eso te hace tener un prisma completamente diferente, de no juzgar a ninguna de esas personas con las que tenemos delante, a tener mucho más empatía, a ser mucho mejor persona cada día que te levantas, ¿no? Entonces yo creo que el viajar nos abre y ese es el viajero, el aventurero que tenemos que traer aquí en Deporte en activo, ¿no? Pero quería mencionar que en una tercera fase, ese complejo eclesiástico que es Mendietxe, como vemos que China nos ha ganado ya la partida y creo que, pues bueno, pues puedes tener a 8 personas de Azpeitia, 8, ¿quién dice 8? Igual son luego 10, ¿no? A construir un rocódromo dentro de esa iglesia. Ya tenemos precedentes a nivel internacional en 3 países diferentes. Entonces, creo que, bueno, pues no, es un rocódromo en altitud con 17,5 metros que tiene la iglesia de las esclavas de Azpeitia. La zona de abajo, pues bueno, es la zona de Boulder. Tienes una zona de restauración, pues para dar, vamos a decir, para sumar a la demanda que pueda haber en ese rocódromo. Y este tipo de instalación, juntando con el museo, pues ¿dónde la he visto yo? Pues en ciudades como pueden ser París, Nueva York o Tokio, que he tenido oportunidad de viajar y eso me ha hecho tener todo eso ahí en la mente, ir viajando y creo que, bueno, pues todo aporta y todo suma, ¿no? Entonces, ojalá que dentro de unos poquitos años pues estemos celebrando esa instalación dentro de esa iglesia. Viajar abre la mente, me quedo también con esa frase y me gustó también hace poco en aquella entrevista que hiciste con Mercedes Milá, ¿no? Que decías que no se trata de superhombres o supermujeres, sino de ir pasito a pasito, ¿no? Paso a paso. También en la vida, en el turismo y pasito a pasito. Oso ondo, eskerrik asko hiruei, placer bat izan da, zuekin hemen egotea. Mi esker. Eskerrik asko. Continuamos la jornada con la segunda de las mesas redondas del día, en el que vamos a abordar un tema crucial en la gestión del éxito turístico. Es el papel de los espacios, el mar y los grandes eventos deportivos. En Guipúzcoa somos capaces de organizar eventos que movilizan a miles de personas, como pueden ser la Behobia San Sebastián o la Zegama Aizkorri. Y hoy queremos analizar cómo estos grandes acontecimientos y proyectos náuticos que también vamos a conocer se alinean con la filosofía Uda Bizi Guipúzcoa, generando un turismo joven, activo, desestacionalizado y que, sobre todo, devuelve algo positivo a la sociedad a través de la pedagogía, la educación, la conservación, con iniciativas que vamos a conocer ahora de la mano de nuestros invitados. Les quiero dar la bienvenida a los 4. Comenzamos con Daniel Gutiérrez, él es de Provenza Escuela Náutica. Daniel. Eguerdión. Ongi etorri, etortzeagatik. A su lado, Mayalen Arizcorreta, ella es del Club Fortuna. Kaixo, egunon. Egunon, Mayalen. Junto a ella está Cristina Barberena, ella es de Begibistan, Beoria Garbia, bueno, nos va a hablar de Begibistan y esa iniciativa Beoria Garbia que luego nos va a dar a conocer. Ongi etorri. Eguerdión, eskerrik asko. Y por último, el anfitrión, Xavier Lasaga, del Acuarión de Donostia, bueno, el espacio maravilloso que nos acoge hoy. Eskerrik asko. Eguerdión, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bueno, pues lo decíamos al inicio, un poco en esa entradilla, ¿no? Que vamos a ver cómo esos eventos multitudinarios y también esas iniciativas vinculadas al turismo de costa, pues también se pueden llevar a cabo desde una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? O sea, sin perder un poco de vista que
de alguna manera el impacto que se esté generando en la sociedad sea positivo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Fortuna de eso sabéis mucho, ¿no? Organizáis carreras importantísimas, como ha dicho Azahara, ¿no? Que nos ponen en el mapa a nivel estatal y a las que se les tiene mucho cariño, como puede ser la Beovia, pero que implica Mayalen, por ejemplo, pues organizar un evento de semejantes características que atrae miles de visitantes y, bueno, cómo hacerlo de manera que no genere un impacto negativo. Pues con mucho cariño, ¿no? Como creo que todos los que estamos aquí hacemos nuestras cosas. O sea, sí, la Beovia es una carrera de 30.000 participantes, pero es un grupo de voluntarios, son más de 2.000 personas voluntarias las que están ahí, son un montón de municipios que pasamos, son 20 kilómetros a lo largo desde Beovia hasta Donostia, hasta que llegamos aquí justo al bulevar, y con mucho cariño en todo el mundo que está ahí. Entonces, si todo el mundo que está trabajando ahí pone su granito de arena intentándolo hacer lo mejor posible, es como esos eventos tan grandes pues pueden ir adelante, mirando también que todos esos voluntarios son de aquí, entonces no van a hacer nada que entorpezca a su pueblo o intentando hacer lo mejor posible para que todo ese evento gigante sea un evento de pequeñitos esos pasitos, ¿no? Xavier, hablando de grandes afluencias, el Aquarium es el museo más visitado de Guipúzcoa, a nivel de Euskadi es el segundo más visitado. Vosotros también sabéis bastante de esto, ¿no? De cómo gestionar esos grandes flujos de visitantes y además, bueno, con esa visión importante de que sea a lo largo del año, ¿no? De que no se concentre todo en el mismo punto. ¿Cómo lo hacéis? Sí, a ver, igual empiezo a decir afluencia de visitantes, turistas, enseguida, ¿no? Nos ponemos la cabeza, parece que es algo malo, ¿no? Y que hay que andar en esta temporada sí, en esta no. Yo creo que el problema en el Aquarium, por lo que veo, estamos hablando de que son 360.000 personas que entraron el año pasado. Son mucha gente. El problema de tener problemas, Semana Santa, un día, 2 días, que ni llenamos el aforo de 1.000 personas en cada momento, ¿no? Yo creo que, como has comentado, yo creo que es importante un poco la gestión, más que la afluencia, que es verdad que puede haber un par de días puntuales en Semana Santa, es cómo gestionas. Entonces, ¿cómo tienes que gestionar un museo como el Aquarium de San Sebastián? Lo primero, tienes que tener el personal medianamente contento, porque sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, es primero que la empresa sea sostenible, tienes que dar muy buen servicio a la gente. Y luego también los números son importantes. En el caso del Aquarium, sí, somos una fundación privada, eso está claro. Pero estamos muy atentos también que el visitante esté contento, que salga satisfecho, que digas, bueno, parece que el trabajo que estamos haciendo pues, es bueno, ¿no? Y luego también que la gente perciba, pues cuando hablamos de turismo, que para ellos también es algo positivo. Yo creo que ese es el reto que tiene Guipúzcoa, Donosti, cara a estos años también, ¿no? Entonces, tienes que estar muy involucrado con la sociedad, con la ciudad, con Guipúzcoa. Antes teníamos un presidente, Vicente, que siempre decía que el Aquarium es la casa de los guipuzcoanos, ¿no? Entonces, bueno, pues si el Aquarium podemos ayudar en ciertos aspectos y que los otros también nos puedan ayudar, pues de maravilla, ¿no? Y ahora le veo a Chicón, que antes le he oído una palabra que ha dicho, ¿no? Que este es un genio, la verdad es que es un genio. Yo le metería político, la verdad, pero yo creo que no quiere. No, yo creo que ha dicho una cosa muy importante, que es la empatía. Y yo creo que el tema de la empatía parece que no, y con esto acabo, ¿no? Pero turismo, es que ¿quién no es hoy en día turista? Mis padres no viajaban. Es que hoy en día todo el mundo viajamos 2 días o 3 días. Estamos en contra de Airbnb, pero luego, bueno, yo me voy a Roma y quiero ir al centro en un momento a ver la Fontana de Trevi. No sé cómo decirte. Lo más importante es intentar buscar una convivencia y que la ciudadanía sienta como hogar, que siga sintiendo como hogar su sitio y que vea beneficios. Ya entraremos ahí en el trabajo o en gestión de otro tipo. Empatía, yo añadiría también pasión. Tuvimos la ocasión desde Noticias de Guipúzcoa de conocer un poquito las entrañas del Aquarium a través del canal Gure Empresa que acabamos de inaugurar. La verdad es que fue una gozada y fue una gozada también ver cómo los que estabais dentro vivíais, ¿no? Vuestro trabajo con esa vocación, esa pasión por lo que hacéis, ¿no? Y esa convicción, ¿no? de hacer algo también positivo y de devolver a la sociedad y de trabajar por ese respeto, ¿no? Al mar, que ya hablaremos dentro de un ratito. Seguimos con el mar, Dani y bueno, también Chris, bueno, ese turismo, ¿no? de costa del que hemos hablado, pero desde esa perspectiva sostenible, de respeto, de cuidado, de pedagogía.
Dani, tú mismo, si quieres. Vale, pues nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos la suerte de acercar a la gente a la mar desde diferentes puntos de vista. No solamente a turistas, también a la gente local, de manera que pueden formarse, porque somos una escuela, y les formamos en el ámbito profesional para que puedan trabajar en la mar. Tenemos la suerte de conocer a todos los sectores de la mar, tanto a los que ejercen profesionalmente traslados náuticos aquí en Pasajes, en Donosti, también pues, tours, también. Y luego otro ámbito es el ámbito náutico de recreo. A todos estos barcos que vemos aquí en la bahía, en Guetaria, en Pasajes, podemos formarles, les formamos e intentamos hacerlo de una manera sostenible para que respeten la mar, que lo vean desde otro punto de vista, pero siempre sin masificar, teniendo mucho cuidado con pues, bueno, pues la velocidad, la contaminación. Y luego también en el ámbito turístico pues, ofrecemos esas salidas, pues una pequeña pincelada de, bueno, pues hemos tenido un turista que ha estado en tierra, ha ido al monte y quiere ver ese monte, pero desde la mar, ¿no? Y no solo eso, sino, o sea, no solamente, como ha dicho Azahara anteriormente, pues una postal, sino sentirlo. Entonces, lo que hacemos es, ofrecemos producto local y vamos cambiando, además, para no ofrecer siempre lo mismo y también aprender de ellos, de qué es lo que les gusta. Y bueno, pues ofrecerles una experiencia única y, sobre todo, siempre familiar. O sea, no hacerlo únicamente de manera de un paseo, ¿no? No se están subiendo a un autobús y les, pues esto es tal, esto es Zumaya, esto es... sino, cuéntanos un poquito sobre vosotros, nos preguntan a nosotros también. Yo soy de aquí, de Donosti, tenemos el centro en Donosti, pero las embarcaciones en Guetaria. Y bueno, pues al final también nos quieren conocer y siempre pues de una manera pues amistosa, ¿no? Familiar. Por situar un poquito, Provanza es una escuela náutica, ¿no? En la que bueno, dais formaciones para sacar de títulos de navegación, entiendo. Eso es, formamos desde lo que es la licencia de navegación, antiguamente el titulín, hasta capitán de yate, y también formamos a marineros que quieren trabajar en la mar, tanto cocineros, pues, músicos que trabajan en diferentes buques, y también formamos a patrones que van a dar salidas aquí en San Sebastián, a las empresas de aquí locales también, y bueno, y también nos acercamos al turismo pues desde el ámbito de los libros. También editamos libros. Yo he sido parte del relevo generacional que comenzó Flor en Provanza hace 16 años y hace 3 años y medio pues seguí su relevo, ¿no? Que me parecía muy interesante y muy bonito lo que ha hecho, y intentar hacerlo de una manera pues siempre sostenible, sin masificar. Intentamos, nos movemos mucho por Guetaria y por Zumaya, a mí personalmente, porque veo la necesidad de quizás alejarnos en este ámbito, ya que tengo la oportunidad, de esta zona de Donosti, porque ya se está manteniendo de manera, yo creo que bien y sostenible, y voy para allá un poquillo, ¿no? Guetaria, Zumaya, vamos a Orio. Pues yo como navarra os voy a hablar de Eurolacosta. Y nosotros, nuestro margen de acción también es desde Orio hasta Mutriku. Nos manejamos también desde la triple sostenibilidad, que es activar el territorio, el respeto por el territorio, y podemos decir que mantenemos la plantilla todo el año, que eso es dentro del turismo de las cosas más complicadas. Pero lo más importante para nosotros es el patrimonio marítimo vasco y su difusión. Entonces, nosotros nos mantenemos gracias al MICE y a los escolares durante todo el año, aportamos muchísimo al turismo familiar particular, pero sobre todo difundimos historia, cultura e identidad. ¿Y con esto qué pasa? Pues que la gente, en vez de ver, entiende el territorio. Entonces, se produce otro tipo de magia en las experiencias que intentamos que vivan. En lo masivo me refiero ahora mismo a todos los barcos por el Flix. Siempre hay una historiadora o una geóloga que informa, pero en todas nuestras experiencias no se puede montar nadie en una trainera sin que sepa que con esas embarcaciones se cazaban ballenas, se rescataban barcos, y seas de donde seas, vengas de donde sean. Y eso transforma la experiencia porque se entiende el contexto, se entiende los modos de vida y te sientes parte del territorio, ¿no? Empieza ahí otra relación, creemos, como más de calidad, y ya te llevas un añadido, ¿no? Importante y de mayor calidad.
Estamos hablando, ¿no?, de, sí, entretenimiento, de pasarlo bien, como puede ser venir al Aquarium, ¿no?, con niños o lo que sea, ¿no?, y vas a pasar una tarde agradable, pero es para vosotros muy importante también que la gente salga de aquí con mensaje, ¿no?, con también... Xavier. Sí, a ver, yo creo que tenemos una ventaja en ese sentido. ¿Y por qué digo una ventaja? Hay mensajes abstractos, ¿no?, que sí, biodiversidad, hay que cuidar el mar, y se queda ahí, ¿no? Claro. Pero luego lo que vemos es, durante el recorrido del Aquarium, la gente lo que va a hacer es conocer la biodiversidad de una manera muy fácil. Los va a ver. Va a ver un cabracho, va a ver una morena, va a ver... Y luego, aparte, va a recibir mensajes de cuál es la problemática que hay hoy en día en el mar, en los ríos, lo va a percibir. Y luego lo va a percibir también que parte de la solución implica a uno mismo, ¿no? Entonces, la gente seguramente muchas veces, o los turistas, bueno, pues vienen con la idea de ver algo fácil, es Donosti, tengo familia, lo voy a pasar bien, ¿no? Quitando la parte del museo, que hay tela, porque la gente que viene de fuera, a priori, el museo ni sabe que existe, ¿no? Pero claro, de repente una persona no va a cambiar su propósito de vida, pero de repente va a salir diciendo, bueno, esto depende de mí y yo puedo hacer algo con todo este tema, ¿no? Entonces, sabiendo todo eso también, claro, los 32 acuarios que tenemos colocados, la mayoría del Cantábrico, al final lo que estamos haciendo es seguir el propósito de aquellos de hace 100 años empezaron con el Aquarium de San Sebastián. Y se hace de una manera fácil, por un lado a nivel visual y luego con los mensajes que hay que ir dándolo. Y de una manera, claro, hoy en día también eso se traslada también a la hora de marketing, me imagino que es la que me toca a mí, pues cómo contar esas cosas, ¿no? Pero desde luego es el propósito que tiene el Aquarium, que era lo que tenían aquellos señores cuando inventaron el Aquarium de San Sebastián, ¿no? Lo primero, conocer lo que tenemos, cuál es la problemática, y si el Aquarium puede ayudar a esa problemática, perfecto, y si puede divulgar y que sean los propios visitantes que vengan, pues mejor que mejor, ¿no? Que fueron unos visionarios, que ya nos lo contaba en su momento, en su día, Esther Irigaray, ¿no? Aquellos visionarios que el Aquarium ya va a cumplir en 2028 100 años, ¿puede ser? Sí, el Aquarium, bueno, el Aquarium aquí, en este edificio, va a cumplir 100 años. El Aquarium en realidad empezó, y hablando muy rápido, en 1908, cuando unos señores decidieron abrir la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, no solamente, claro, como primera escuela de pesca a nivel estatal, para ayudar también a aquellas personas que salían al mar, pescaban, se quedaban viudas. Claro, el propósito era ese, no se podía tener un acuario con peces vivos, se traían en formol directamente para explicar a la ciudadanía. Entonces la historia es muy bonita, incluso 4 años antes, el tatarabuelo de Alberto de Mónaco vino con el buque Mary y fue él un poco quien nos ayudó, ¿no? Entonces, yo creo que todos los trabajadores, y Esther como directora también, hemos hablado de la gestión, que es muy importante, sabemos que estamos de paso de esta casa, pero sabemos que cogemos el legado de otros y queremos dejar buen legado a la gente que viene, ¿no? Yo creo que ese propósito, pues trabajando aquí, y luego hablamos mucho, pero mira dónde estamos. Que venir todos los días aquí a trabajar, pues también es un plus. Sin duda. Mayalen, ese legado, ese propósito, la Beovia ya 61 ediciones, ¿no? Eso es. Por eso, ¿no? Es el legado, mantener ese legado, ¿no? Esos primeros visionarios que empezaron, pues seguramente de una apuesta, como la mayoría de las cosas en Euskal Herria, empezaron, ¿no? Pues que desde Beovia hasta San Sebastián, ir corriendo, que las primeras mujeres empezaban a correr de forma natural, que hoy en día lo vemos ya un poco más raro, pero en Beovia, en las Beovia de San Sebastián siempre ha habido ningún problema para que las mujeres corriesen. Y ese legado es lo que queremos dejar, ¿no? Que cualquier persona es capaz, entrenando un poco, de hacer una carrera de 20 kilómetros, cualquier hombre, mujer. Tenemos la carrera de discapacitados, o sea, el legado es los valores, ¿no? Que queremos dejarlos, pues que aunque sean las 61 edición, pues son más de 100 años los que tiene esta carrera, porque no se organizaba anteriormente todos los años. Entonces, el Club Deportivo Fortuna, pues ese es el propósito que tiene, ¿no? Enseñar a toda la Guipúzcoa que podemos hacer cosas muy buenas y dejar ese legado a todo el mundo. Y yo también, pues bueno, porque ya he dicho antes que soy del interior, yo soy de Cegama, entonces en la Cegama Izcorri también es ese valor, ¿no? ese legado que queremos dejar. Aunque sea una carrera mundialmente conocida, que seguimos siendo esos
O sea, 4 o 5 personas que empezaron en un pueblo pensando qué podemos hacer. Nosotros tenemos el gran privilegio de vivir aquí, quiero decir, vivir en Donosti, en vivir en Cegama, de tener ese paisaje espectacular que tenemos y enseñarle a todo el mundo que podemos hacer eventos gigantes, pero siempre cuidando a esos habitantes que están ahí, ¿no? Que en Cegama, pues, aunque seamos no sé qué del mundo, pues que todavía los voluntarios, haya más voluntarios que participantes. En la Beovia San Sebastián vamos de lo mismo, ¿no? Que haya 2000 personas intentando poner su granito de arena para que ese legado y esa visión que tienen de Guipúzcoa pues se expanda un poco más, ¿no? Con la dimensión que han cogido las dos carreras, claro, la labor de los voluntarios, ¿no? que has puesto sobre la mesa, imprescindible. Los voluntarios y el gran aficionado, ¿no? En Euskal Herria yo creo que somos un poquito masocas y nos gusta ver sufrir a la gente. O sea, da igual corriendo 20 kilómetros de asfalto o 42 en monte, ¿no? Da igual qué tiempo haga, que haya, pues, la Beovia San Sebastián es el segundo domingo de noviembre, pues ha caído de todo. Pero siempre el pueblo se ha volcado, han salido un montón de aficionados a verlo, se convierte en una fiesta y eso es luego la imagen que el participante se lleva, ¿no? Y en la Cegama Aizkorri, pues más de lo mismo, ¿no? Yo creo que no hay edición en que la Aizkorri todos los años decimos que había récord de gente. Pero es que récord de gente ha habido con 42 grados casi o con nieve en los montes, ¿no? Y entonces, ese aficionado ese que se sienta parte también, aunque no sea partícipe con un dorsal, pues eso es lo que vale para trasladar esos valores que tenemos. ¿Cuántos dorsales hay en la Beovia y cuántos en Cegama Aizkorri? En la Beovia hay 30.000 dorsales y en la Cegama Aizkorri hay 500 dorsales. 500, claro. Somos diferentes dimensiones. Hombre, no puedes llevar, claro, 30.000 personas, ¿no? A ese entorno sería inviable, ¿no? Eso es, al fin y al cabo es lo que hemos dicho, ¿no? Hace 25 años que se creó la Cegama Aizkorri como un proyecto de supervivencia del pueblo. Era inviable, que es verdad, en la primera edición había 200 y pico participantes, ya nos parecía aquello que nos iban a invadir, ¿no? Hoy en día, pues bueno, no hay que jugar con el medio en que vivimos, que el Parque Natural es nuestro patio de recreo de todos los de Cegama y parte de alrededor, yo creo, ¿no? El patio del colegio nos gusta, ¿no? Y por eso hay que jugar con ello, hay que saber el espacio que tienes y darle valor a eso que tienes. No se pueden meter las 300 personas y 30.000 personas que se pueden meter en el asfalto en un espacio de montaña. Y que además se acaban, ¿no? En las inscripciones. Sí, yo hay que correr mucho, ¿no? Ya no sé qué más tengo que que hacer, ya no sé, porque hace 2 años que empecé a trabajar en la Beovia y este año ha sido el primer año del sorteo de los dorsales de la Beovia. Entonces mi cuadrilla la tengo un poco ya, que me dice Mayalen, cambia de trabajo, que a ver, ¿qué evento que vas? Que hay sorteo. Y así no podemos hacer nada. No, sí, la demanda es increíble, pero si queremos que todo el mundo disfrute del evento, pues no podemos magnificarlo todo a cifras astronómicas, que ya 30.000 nos parecen astronómicas, pero tenemos que cuidar, ¿no? Porque con esa imagen es luego lo que se irán a casa los que vienen de fuera y los que están de aquí, porque los que están aquí son una gran parte de los participantes de los 2 eventos y esos también hay que cuidarlos mucho. Cristina, hablando un poco de fechas que nos ha dado Alex, ha aprovechado aquí el momento para dar su fecha. Vosotros en Begibistan tenéis también una fecha ahí muy marcada en el calendario, que es el 26 de septiembre. ¿Por qué? Porque hacemos la 6ª edición del Beoria Garbia, que se trata de un impulso de limpieza, una RSC, de responsabilidad social civil, de limpieza del río, implicando, estamos haciendo colaboración con Surrider y en un proyecto piloto europeo y de lo que con mis más experiencias de empresas por Europa, y se trata de limpiar el río Oria desde Aguinaga, haciendo un descenso
hasta la Rauneche de Orio, familias, niños concienciando de la necesidad de limpieza, del conocimiento del río, de conocer el territorio, y luego todo lo llevamos, para que sea más común y de concienciación, lo llevamos a la Plaza del Pueblo, que aparte de todo lo que es concienciación de residuo, que queda muy claro porque se expone a plaza pública, pues hay una soca, luego música, bueno, todo lo que supone un día de celebración de un pueblo vasco, de cualquier día, y lo llevamos. Un jaialdi. Un jaialdi, eso es. Eso. Y te quería comentar que algo que estamos como muy concienciados es en la no cancelación de ningún tipo de actividad por el tiempo. Como bien decía ella, aquí llueve, truena o hace buen tiempo. Y gracias a eso tenemos espacios cerrados, como pueden ser los frontones y todo eso. Entonces, buscamos el adaptar y nunca dejar de hacer ningún tipo de actividad. Bueno, sin duda el clima nos condiciona, Dani. En el caso del mar, ¿es solamente para el verano, como las bicicletas, o cómo lo planteáis vosotros? A ver, no exactamente. Al final, si quieres aprender, es diferente a venir a disfrutarlo. Muchas veces la comodidad que busca alguien que viene a estar tranquilo, pues lo que se llama el turismo slow, ¿no? Pues a disfrutar de la brisa, izar velas y apagar el motor, que es un poquito lo que intentamos que el turista sienta, ¿no? Bueno, es turismo activo, ¿no? Lo que estamos hablando, de no solamente, pues eso, sentarte, sino disfrutar de la brisa, la mar, sentir un poquito como el balanceo del barco, ¿no? Y que esto no es... O sea, esto se mueve. La gente dice, joder, hostia, estoy empezando a ver el horizonte que nunca habían sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí que si las condiciones lo permiten, lo hacemos, y muchas veces pues tenemos que decir, mira, pues no se puede hacer este día, pero te ofrecemos hacerlo pues dentro de 2 días o 3, cuando la mar se ha calmado. Y muchas veces, pues, oye, pues ya no estoy. Vale, pues ya lo siento, pero no vamos a forzar una salida y que sea una mala experiencia. Siempre buscamos la buena experiencia, y eso, o sea, Guipúzcoa, Donosti, Getaria, Zumaia, eso es parte de esto, ¿no? Adaptarnos. Luego sí que está la parte del que busca un poquito conocer la Guipúzcoa salvaje, el mar. Esto del Cantábrico viene del Atlántico, viene un mar del noroeste normalmente bastante potente, y hay que estar adaptado a eso. Muchas veces el barco se mueve, y si sigue estando en nuestros márgenes de seguridad, que siempre lo hacemos bajo la seguridad, si creemos que no está seguro, lo cancelamos y lo retrasamos. Entonces, pues bueno, sí que muchas veces la mar se mueve y no vamos a ellos que buscan, a esos que buscan el mar salvaje, pues lo vamos a ofrecer, ¿no? O sea, importante disfrutar, pasarlo bien, sí, pero siempre desde la seguridad. ¿Las salidas siempre son en velero? Cuéntame un poco. Pues tenemos 2 embarcaciones, una de ellas, la principal, sí que es un velero, y siempre que podemos intentamos navegar a vela, que es un poco la sensación que más se busca. Obviamente formamos a más de 300 personas al año para poder llevar embarcaciones. Eso conlleva pues una gran responsabilidad. No solo un compromiso con ellos, con decir, mira, te voy a formar bien para que tú luego vayas tranquilamente a la mar, llevar tu embarcación, tanto pequeña como grande, sino también pues una responsabilidad de, pues esta persona tiene que saber fondear bien, tiene que saber izar velas, tiene que saber mantener las distancias de seguridad de la costa, pues mantener el mar limpio, sin contaminar, sin echar residuos, y si vemos algo que no está bien en la mar, también lo tenemos que reportar, porque es así. Muchas veces se ven pues residuos en la mar y las tenemos. Si no las podemos recoger nosotros, avisamos, lo localizamos, y las embarcaciones de socorrismo que tenemos, o sea, con las que contactamos, llegan el otro día, por ejemplo, encontramos un chinchorro que se está hundiendo. Entonces, es un peligro para navegación y también pues para el sistema, ¿no? Entonces, para el medio ambiente. Entonces, lo localizamos y llegó la Cruz Roja enseguida y pudieron sacarlo de ahí. El tema de plásticos y tal, ¿es habitual que veáis así? Pues va un poquito por temporadas y la meteorología, pero sí que solemos ver. La verdad es un poco triste, cada vez menos, es verdad, pero sí solemos ver. Intentamos siempre recoger lo que podemos en la mar, incluso aunque estemos en una salida, pues digamos, sofisticada, ¿no? Lo que muchos buscan una experiencia, pues mira, vamos a parar un segundito, vamos a recoger pues lo que hayamos encontrado y no pasa nada. Entonces...
Cristina, me imagino que te estás viendo muy identificada, ¿no?, en lo que está comentando Dani. Así es. Nosotros no hacemos tanto mar como él, sino más playa microplásticos, como parte de las RSC, y luego todo lo que es la ría. Y bueno, pues te encuentras absolutamente de todo. Nos da para construir cada Veoria una ballena. Wow. Sí. De hecho, es lo que hacemos en la Plaza del Pueblo. Reconstruimos, o sea, con un perfil de ballena entero de residuos. ¿Cuántas ediciones lleváis del Veoria Garbia? 6 ediciones ya. Sí, hay hormiguitas, pero se va anotando, se va anotando. ¿Y qué tal es la participación? ¿Estáis contentos? Súper contentos, cada año más. Y perfiles muy variados. Ahora estamos empezando, escuelas empiezan a pedirnos también para hacerlo con ese carácter más pedagógico para los niños, y muy bien. Sí. Qué importante es esa transmisión, ¿no?, a las nuevas generaciones, Xavier, nos lo contabais en la anterior ocasión también, ¿no?, ese trabajo que se hace con los niños, ese contarles pues quién era Elcano, ¿no?, que Elcano era pues aquel hombre de Guetaria que dio la primera vuelta al mundo, ¿no?, sin ir más lejos, en el siglo XVI creo que fue. Sí, a ver, ¿no? Yo creo que no hemos hablado igual, pero es el tema de la identidad, ¿no? Que la gente cuando nos viaja, nos ve, la verdad es que esto es precioso, se come de maravilla. Hacia el interior, en poca distancia tenemos de todo, ¿no? Pero yo creo que percibimos mucho también que los turistas también, o la gente que no nos conoce, la identidad está marcada. Y lo de Mayalen, cojo lo de Mayalen, Cegama Izcorri, seguramente Dolomitas, los Alpes franceses, claro, son espectaculares. Y más de 2.000 metros, no como Cegama o Aizgorri, que tendrá 1.500 más o menos. Aún así, la mejor carrera del mundo está en Cegama. Y luego hablas y dicen, ¿por qué? Más que nada por la gente. Si no me equivoco, es el público, es la gente, es la organización, es esa identidad. Eso es. Y es ese miedo que tenemos del turismo en un momento que nos puede quitar la identidad, ¿no? Al revés, igual nos va a exportar, que seguramente, ¿no? Luego hay que controlar, que no es fácil tampoco, ¿no? Pero con lo que bien comentas, la gente cuando entra en el Aquarium de San Sebastián, lo primero que piensa, voy a ver tiburones, voy a ver peces, pero de repente dice, uy, ¿estas dos plantas del museo qué es? Y es un poco, si estamos viendo las poblaciones que tenemos de Guipúzcoa en Euskadi, ahora sí, interior, pero antes miraban todos hacia el mar, o las importantes miraban hacia el mar, ¿no? Entonces tenemos una riqueza a nivel histórico de navegantes, la ballena, alrededor, que bueno, que hablamos del pasado, pero el pasado nos ayuda para hablar del futuro, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es lo primero que les extraña a la gente que viene. Y luego, recogiendo un poco el guante, las siguientes generaciones, un mensaje positivo. Claro que hay plástico, hay cada vez más industrias, pero creo que están bastante más concienciados que nosotros, a la edad de ellos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es reforzarles, que ellos mismos refuercen muchas veces a los adultos, y los ves en directo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es toda esta riqueza que tenemos a nivel histórico, nosotros ahora, no sé si Esther dijo, adelantó o no lo adelantó, pero bueno, claro, tenemos que estar constante en movimiento, entonces ya estamos haciendo ciertas obras, dentro de nada en invierno empezamos otra vez, para enseñar de otra manera, porque los jóvenes también se entienden ahora de otra manera, pues estas dos plantas de museo, ¿no? Para transmitir un poco el valor que tienen y lo que somos nosotros, al final, que es el valor que queremos seguir transmitiendo y que nos diferencia a otros sitios. Mayalen. Sí, sí, o sea, ser parte de eso, ¿no? La identidad, de enseñarles a la gente. O sea, los corredores que vienen a la Beovia San Sebastián muchas veces no vienen a hacer la carrera. Vienen todo el fin de semana, hacen la carrera sí, pero el día anterior se van a la sidrería o se van a la parte vieja. O sea, no es solo el evento deportivo lo que enseña esos valores. O sea, es un pueblo que está detrás de todo eso y que, como tú decías, hay que enseñar al que viene, ¿no? Y que muchas veces también es el que viene de aquí, que joder, pues aquí en 5 minutos tengo una sidrería no sé qué, luego aquí, mira, vengo al Aquarium. O sea, el fin de semana es completo y si la experiencia ha sido positiva, pues la imagen que se llevará, bien de la carrera, pero bien de Guipúzcoa, será siendo positiva. Eso es como el que viene a Cegama, que se siente, que se cree que es el mejor del mundo. Sí, porque todo aquel que viene a una carrera, queremos que sea tratado como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Sin duda. Entonces, es la mejor manera de que se lleven una
yo creo que ya la tienen un poco mitificada esa sensación, pero es eso, ¿no? Que se sientan parte, aunque no sean partícipes en sí en la carrera, que se sientan parte de todo eso, que pues bueno, pues que vean a zampantzarras, que nos oigan hablar en euskera con total normalidad, que haya premios igualitarios para todo. Al fin y al cabo son esos valores pues que los vean con normalidad y los lleven a sus sitios de origen. Hablando de valores, de jóvenes, de otras miradas, Dani, nos contabas que tú habías cogido el relevo en Provenza. Bueno, eres una persona joven. Sí. Cuéntanos un poco hacia dónde ves que va un poquito el proyecto y si tú has traído otra mirada distinta. A ver, no es fácil emprender hoy en día. Ya sé, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero yo creo que yo motivo a todos los jóvenes para que emprendan, no solamente proyectos nuevos, sino proyectos que ya están vivos, que funcionan bien y hay un relevo siempre. Siempre la gente se hace mayor y se quiere jubilar, ¿no? Y hay muchos proyectos que se van apagando y tienen muchísima vida. Entonces, yo motivo pues, desde aquí a toda la gente joven que vea desde su sector, que vea que haya salida hacia adelante. Y este proyecto yo lo que veo es que cada vez hay más navegantes. Venimos de una historia, como han mencionado, balleneros, de la mar, pues Elcano, ¿no? Habéis mencionado también. Y bueno, pues la gente siempre tiene a alguien conocido o directamente familiar que ha navegado, ¿no? El abuelo, o si no es el abuelo, el hermano de tal, y que le pica la curiosidad. Y cuando vienen a la escuela o vienen a navegar y se suben a la embarcación y navegamos, pues que nos sienten como una conexión. Y esa conexión con la mar está mucho más presente en nosotros de lo que pensamos y no lo descubrimos hasta que nos subimos a la embarcación. Y bueno, es verdad que hay gente que no, hay gente que dice, mira, yo en tierra firme y que no se mueva nada, pero bueno, muchos, eso es lo bonito, ¿no? Y eso hacerlo de una manera sostenible, digamos, cuidando nuestro medio ambiente y a la gente y familiar, pues es súper bonito. Y yo quiero hacer las cosas bien, seguir hacia esa dirección. Y en el ámbito del turismo al extranjero, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado, porque hay muchísima demanda. Y hay muchas personas que se dedican al sector turístico aquí en Donosti y en la zona, y creo que hay que tener cabeza para decir también, muchas veces, no. Hay que saber decir que no. Porque hay que saber redireccionar hacia dónde tiene que ir. Pues el modelo del que se hablaba antes, pues el modelo tiene que ser sostenible a largo plazo y muchas veces, pues mira, no voy a hacer esto porque o bien las condiciones o bien porque sois muchos y creo que no va acorde a nuestra política y a nuestra idea, ¿no? Y un poco, pues eso, ¿no? Y luego también intentamos disfrutar de un producto local, ofrecemos también pues unos canapés y pues para tomar algo cuando vemos el flis y por ejemplo aquí pues Getariako Chacoliñá pues ofrecemos el producto local mientras ven los viñedos, pues el queso de Idiazabal también, e intentamos ver lo que le gusta a la persona que viene de fuera, cambiando y aprendiendo de ellos también. Mirarlo una experiencia completa, digamos, sí. ¿no? Joder, que es una gozada. Sí. Me está dando mucha envidia. Sí, la verdad es que luego cuando se echan un chapuzón, disfrutan de alta mar, pues viendo las vistas, por ejemplo, del Flis, ¿no? El biotopo, y luego les explicamos un poquito sobre la zona, pues un poquito pues como Chris, ¿no? Pues es una maravilla. Y verles disfrutar así, de una manera en la que se alejan de esa masa, ¿no? Esa masa que hay en tierra muchas veces, que bueno, siempre intentamos descentralizar, pero quieras o no, pues en la mar está muchísimo más descentralizado, porque te encuentras solo, y tienes a un grupo de personas que están disfrutando de una experiencia alejados de cualquier persona y dices, ostras, pues qué maravilla, ¿no? Y verles sentir eso, pues es increíble. Y te permite ir a otro ritmo, ¿no? Lo que decías antes, dejarte llevar un poquito por el vaivén, ¿no? Sí, exactamente. Chris, Xavier, sentís los dos. Ahí. Que yo también quiero reivindicar de la parte cultural histórica lo que es todos esos marineros, de dónde vienen y de sus propios territorios, ¿no? Por ejemplo, en Mutriku está pues, la casa de Cosme de Damián Churruca con cantidad de mapas cartografiados de su época. Y es alucinante, pues a lo mejor no se puede entrar siempre a la mar, pero también se puede ver la historia desde sus orígenes, ¿no? Edificios marítimos increíbles de donde nacieron o incluso las propias iglesias que
cuentan y cuentan historia de los propios marinos, que es alucinante. Yo lo he podido vivir casi también como una turista cuando llegué a Urola-Costa, y es impresionante, ¿no? También todo ese acervo cultural y todo ese patrimonio que tenemos en los mismos pueblos de costa. Esa identidad, ¿no? Esa identidad. Que al final marcada. Lo decía Dani, ¿no? Las atalayas, perdón, desde donde miraban los marinos y avisaban de... Bueno, que llevamos al final el mar, ¿no? También muy, muy metido, ¿no? Aunque eso no quita que te metas en el velero, igual te marees, ¿no? Sí. A ver, hay una parte muy bonita que es la historia y también hay otra parte muy bonita que es entender la navegación, porque pensamos que es algo súper alejado de nosotros. Estamos rodeados de mar y es más fácil de lo que parece. Si vamos a Mutriku y vemos un faro que te saca una luz verde y luego una blanca, y cuando está verde le dices a la persona que está al timón, pues mira, ahora vas muy a estribor, tienes que ir un poquito más al este, entonces te aparecerá blanca, y ayer mismo estamos navegando pero qué maravilla es esto, ¿no? Estamos entendiendo un poquito cómo funciona, cómo entrar a un puerto, pues los peligros que conlleva, y eso lo tenemos arraigado en nuestra historia, ¿no? El mar y la montaña, ¿no, Mayalen? Que decías tú, ¿no? Que ahí en Cegama, esa carrera que os ha puesto ahí en el mapa, ¿no? En el mapa de las carreras de montaña, por lo menos, ¿no? Que es todo el mundo sabe que es un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Pero sí, y ese era el objetivo también de la carrera, ¿no? Que era un pueblo que hace 25 años, pues bueno, no había mucha industria, no había, pues las tasas de matriculación en la escuela estaban bajando, y era, entre otras cosas, pues una iniciativa que se llevó para activar el pueblo, para hacer, pues bueno, también desestacionalidad, ¿no? Todos hemos ido a Donosti como turismo, pero casi a nadie se le ocurría ir a Cegama hace 25 años a hacer turismo. Claro. Y hoy en día, pues bueno, ¿no? El recorrido está marcado durante todo el año, y sí que en el fin de semana de mayo hay casi el doble o el triple de las personas que vivimos normalmente en Cegama, pero a lo largo del año, si hoy seguramente voy a Cegama en el Ostatu, que es el único establecimiento que tiene alojamiento hotelero como tal, pues está gente que ha ido ahí a hacer el recorrido, que luego, pues bueno, irá al comercio local a comprar algo, luego estará, pues bueno, que se tomará un trago en el bar. Entonces, esa economía es lo que ayuda a mover a todo ese pueblo. Entonces, salió de una imagen un poco utópica que tenían, ¿no? Pues en el 2002, que fue la primera edición, en el 2000 empezaron a pensar sobre ello, pues había muy pocas carreras de montaña, había en el Aneto, en Galarleis, que a lo largo había otra carrera, en Maratón Alpino Madrileño, que también era una carrera muy potente, pero bueno, a alguien se le ocurrió, tuvo esa iniciativa de decir, ¿por qué no? Y nos rodeamos de muy buena gente, que también hay que decirlo, que nos ayudarán en todo momento a que bueno, pues Guipúzcoa y Goierri exactamente, pues ese fin de semana esté a tope, pero a lo largo del año pues siga gente yendo a ver esa carrera, a querer vivir un poco esa experiencia. Tenemos que ir acabando, igual empiezo contigo, Mayelen, por seguir un poco el hilo. Me gustaría, no sé, ¿hacia dónde creéis que van a evolucionar vuestros proyectos, ¿no? El de cada uno, por ejemplo, en vuestro caso, Beovia, Cegama Aizkorri, crecimiento no creo que sea lo que buscáis, ¿no? No, ¿Qué buscáis? Lo que se necesita es un equilibrio, ¿no? En esa demanda que tenemos increíble y la oferta que nosotros podemos ofrecer, pues encontrar un equilibrio. Y con ello, pues bueno, nuestro objetivo número 1 es que todos los voluntarios y voluntarias que tenemos, bien en las dos carreras, se sientan parte de nuestra carrera, que la hagan suya. Y no solo los voluntarios, sino cualquier damnificado de errentería porque pasa la carrera y tenga todo el domingo a la mañana el pueblo cortado por una carrera, pues que se lo tome como algo suyo y por eso, pues bueno, sea parte de esa carrera. Entonces,
El objetivo, pues ampliar no es nuestro objetivo en ninguna de las dos carreras, pero es mantener ese equilibrio en el que el habitante de Guipúzcoa, voluntario y cualquier de esas personas y los participantes que vengan bien de fuera o bien de dentro, pues puedan convivir, intentar convivir lo mejor posible y las dos partes puedan entender. O sea, que haya esa armonía. Dani, ¿hacia dónde evoluciona el turismo un poco vinculado al mar? Vale, pues nosotros sí que Provenza sigue teniendo más demanda, eso lo estamos viendo, y en el ámbito del mar pues siempre está habiendo muchísima demanda, pero tampoco queremos ampliarnos demasiado, porque no solamente por el riesgo de no llegar, sino básicamente por seguir haciendo buenas experiencias, dando turismo de calidad y sobre todo pues sin agobiarnos. Al final, si el trabajador, tanto yo como los demás patrones de Provenza, se sienten con agobio porque no llegan, tal, pues lo que decía Xavier un poco ahí, cuida a los trabajadores y que estén contentos, y si nosotros estamos contentos podremos dar un servicio de calidad y eso, ¿no? Y luego también estamos intentando, lo dicho, promover el consumo de productos locales. Entonces intentamos, cuando hacemos nuestras salidas, nos estamos centrando en consumir pues chacolí de la zona, las gildas de tal, el queso también, y pues por ejemplo, pues no sé, pues los vinos, ahora se está poniendo de moda, ¿no? Pues el tema del vino madurado en la mar, ¿no? Pues por ejemplo la empresa Urpean, ¿no? Están elaborando pues proyectos súper bonitos, emprendedores también jóvenes, y que es algo pues arraigado aquí también. ¿Qué son esas bodegas que están bajo el mar o qué es? Eso es, son jaulas especiales que sitúan a entre 20 y 40 metros y maduran, pues me parece que son entre 4 y 8 meses, 4 y 9 meses. Y bueno, pues son proyectos muy bonitos, que son muy bonitos de conocer, y luego pues el vino también es diferente, el chacolí también se puede madurar ahí, pierde un poquito esa acidez que a muchos no les gusta, ¿no? Por ejemplo, y bueno, pues es muy, muy interesante. Interesante. Bueno, la fuerza del equipo humano, la innovación que decía Dani también. Cris, ¿hacia dónde vais? Nosotros estamos más enfocados ahora mismo en fuera de temporada que en la temporada alta, que ya está bastante conquistada. Encima, al ser costa, funciona por sí sola, y darle un poco de aire al territorio, ir buscando más otro tipo de turismo y sobre todo durante todo el resto del año. Por supuesto, mantener todos los puestos de trabajo y generar economía local fuera de temporada y dar un poco de respiro a la temporada alta. Ese equilibrio, muy bien. Eta zu azken anfitrioia, Xavi, esan. Bueno, zaila eta erresa. Bueno, yo diría más que nada, a ver, yo creo que el acuario sigue ahí, verán a la gente, vendrán los extranjeros, pero yo creo que, bueno, intentaremos dar más a la sociedad. Yo creo que está la clave ahí, más o menos. Y no solo sociedad. Lo que yo pensaba de un acuario no hace 20 años no es lo que pienso hoy, seguramente no será lo mismo lo que piense dentro de 20 años. ¿Con esto qué quiero decir? Yo creo que el acuario también tenemos que seguir siendo, bueno, un foco, por un lado, de la problemática de especies que están en peligro de extinción en el mar, que un acuario consiga todo el ciclo de vida. Y, bueno, el acuario ya, pues tanto tenemos ciertas rayas, tiburones recién nacidos, con especies que están en peligro de extinción. Yo creo que, bueno, si nos dejaran, y ahí están trabajando, pues sería repoblar ciertas especies del Cantábrico que están en peligro, pues el acuario podría ser un motor, bueno, en colaboración, que siempre hablamos con universidades, con centros de investigación, que seguimos trabajando, y yo creo que sería la mejor noticia que podríamos tenerlo. Eso por un lado. Y hago un pequeño inciso que no tiene nada que ver, pero bueno, pues siempre estoy mirando al mar, pero siempre hablamos de turista, y yo creo que Mayalen ha dado la clave, ¿no? Bueno, Cegama está todo el recorrido con puntitos, luego se puede comer en Otzaurte, es verdad que, bueno, pues todas las maravillas que tenemos aquí, yo invito a todo el mundo pues que vaya un domingo, un sábado, un jueves libre que tenga pues hacia Cegama, que haga el recorrido, que me parece espectacular. Hago un pequeño guiño a Nico Goyarri Turismo o Isabel de San Sebastián. Creo que tenemos unos profesionales muy buenos trabajando en este territorio. Con muy buena visión. Con muy buena visión, y muchas veces también, pues bueno, pues que turismo, sabemos lo que reporta en los últimos años, y creo que están luchando y, bueno, gestionando muy bien, y quería pues hacerles un pequeño homenaje también en este momento.
Perfecto, pues nos quedamos con eso, con esa labor de conservación, de preservación y de divulgación, ¿no?, que hacéis desde aquí, desde el Aquarium de Donostia. Y ya, bueno, pues tenemos que ir acabando. Quería acabar y, por supuesto, aprovechar para dar de nuevo las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa, Aquarium de Donostia, Ayuntamiento de Eibar, Getariako Txakoliña, Escuela Náutica Provenza, Iraurgi Berritzen, Club Fortuna eta Begibistan. Eskerrik asko guztioi. Zuri.